Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos al inicio de el tercer ciclo de ponencias del Círculo de Estudio en Energético y Actividades Relacionadas. Recuerden que si no pudieron ver los ciclos anteriores de ponencias, tenemos una página en Facebook y en LinkedIn donde pueden pues, ver estas sesiones, ¿no? Antes de dar inicio y de presentar pues, al maestro César Díaz, que nos acompaña el día de hoy, vamos a hacer los avisos introductorios para las personas que nos acompañan, los nuevos, vemos caras nuevas y pues para nuestros asistentes regulares, pues para recordarlo, ¿no? Entonces, pues recordando que estas son ponencias gratuitas con fines netamente académicos, educativos, que contamos con libertad de cátedra, bueno, el ponente con libertad de cátedra, nosotros como asistentes con libertad de pensamiento, que ninguna de las aseveraciones que se hagan o se realicen dentro de estas ponencias se van a considerar como una postura gremial o colectiva, que en caso de querer mantener pues su privacidad pueden apagar las cámaras, pero pues agradecemos los que quieran encenderlas pues para tener esta interacción un poco más humana, ¿no?, detrás de la pantalla. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio al tema de hoy, que es la financiación en la época de la 4T, como les mencioné, a cargo del maestro César Díaz. Procedemos a presentarlo. El maestro César Díaz es abogado por la Escuela Libre de Derecho, graduado con honores de la maestría en Derecho de la Energía y Recursos Naturales en Queen Mary University of London. Cuenta con más de 9 años de experiencia en el sector energético. Dentro de su experiencia, ha asesorado a la Secretaría de Energía en la implementación del mercado eléctrico mayorista, incluyendo la elaboración de las reglas del mercado eléctrico, y ha asesorado al SENACE en la segunda subasta de largo plazo. Asimismo, ha brindado asesoría a participantes de la Ronda 1 convocada por la CNH para la adjudicación de licencias de exploración en aguas someras. Desde septiembre del año 2019 se encuentra laborando en Atlas Energy como director jurídico de México y Centroamérica. Entonces, pues muchas gracias, César, por estar acá con nosotros, por acompañarnos, por regalarnos un poco de tu tiempo y tu experiencia. Como te mencioné, pues la dinámica, tú otorgas la palabra, los asistentes pues pueden hacer preguntas al final o como tú lo desees, ¿no?, durante la ponencia, ya es a discreción tuya. Entonces, ya te otorgo el uso de la palabra. Muchas gracias. Y pues muchas gracias a nuestros asistentes también. Gracias, Ana María. Muchas gracias a todos y mucho gusto a los que no tengo el honor de conocer. La verdad es que fascinado de estar aquí con ustedes para pues, platicar un poco con mis pares, porque al final del día el propósito de esta ponencia, y entre corchetes ponencia, es hacerlo un poquito más casual para convertirla en una plática entre mis pares, de todos ustedes. Entonces, por favor, siéntanse con la libertad de interrumpirme cuando lo estimen conveniente, de alzar la mano y platicamos. O sea, el chiste es que sea una charla de café, ¿no? Le pusimos este nombre a la conferencia por, digamos, nada más con fines meramente tendenciosos y de marketing, ¿no? La verdad es que cuando estaba preparando la presentación, que en unos momentos más se las voy a proyectar, me di cuenta que creo que el título sonaba muy tendencioso y muy, digamos, poco políticamente correcto. Entonces, la presentación la titulé como Energy Finance en el México moderno, ¿no? Si me dan un momento y los permisos para compartir, les voy a presentar. Listo, creo que ya estás autorizado. Buenísimo, muchas gracias. Ustedes me dicen si ahí pueden... ¿Alcanzan? Ok, perfecto. ¿Pueden ver la presentación? Excelente. Pues bueno, les digo que me gustó el título de Energy Finance en el México moderno para dejar un poco de lado temas políticos y que al final del día todos pudiéramos ver o platicar sin ninguna bandera en particular y que al final pudiéramos
hacer un diagnóstico común, o entre todos pudiéramos llegar a un diagnóstico de cómo se encuentra actualmente tanto el desarrollo de proyectos energéticos en el país como el financiamiento, ¿no? Y para ello les voy a contar mi experiencia, una experiencia muy reciente que tuve hace un par de meses, donde después de por fin año y medio, que coincidentemente resulta en la misma fecha en la cual empezó el nuevo gobierno de nuestro presidente. Entonces, pues digamos que de ahí podemos tomar algunos pros y algunos takeaways de cómo se está llevando a cabo un financiamiento hoy en día en nuestro país, ¿no? Dividí, primero me gustaría empezar con esta frase de nuestro presidente, que la dijo hace no mucho en 2020 cuando estaba presentando el nuevo plan de rescate para Pemex y CFE. De ahí podemos entender un poquito y ver entre líneas, y no entre líneas, sino de manera expresa, cuál es la filosofía que tiene el nuevo gobierno para el desarrollo de proyectos a nivel, digamos, iniciativa privada, distinto de los proyectos públicos que quiera hacer, ¿no? Les interesan los negocios públicos y no nos interesan los negocios privados. ¿Qué platicaremos en esta conferencia? Diagnóstico de financiamiento en México, repaso de riesgos, y tercero, como les decía, el famoso Santo Job de los financiamientos. Le puse el Santo Job porque recordarán al personaje bíblico que le llovía, tronaba y le llovía sobre mojado con cada uno de las pruebas que Dios le ponía al Santo Job para que él se mantuviera de frente y mantuviera su fe, ¿no? Digamos que el financiamiento que les voy a platicar y todo lo que les voy a platicar que nos pasó fue eso, ¿no? Una prueba a la paciencia y de cómo nosotros podemos ser resilientes para poder llevar un proyecto a buen puerto, ¿no? Entonces, primero voy a empezar con un diagnóstico general de cómo vamos en México en temas de financiamiento y de proyectos, ¿no? Primero, no sé si conocen, y seguramente lo hacen, que hay una plataforma que se llama proyectosmexico.gov.mx, donde que lleva a su cargo Banobras. No sé si han tenido pláticas previas Ana María, Ángel y equipo previamente de qué es Proyectos México y qué es lo que se lista ahí. Si no, recapitulamos. Es una iniciativa que tiene el gobierno federal y que es administrada por Banobras, donde se incluyen los principales proyectos de infraestructura que requieren una especie de financiamiento o promoción por el sector privado. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Encontramos proyectos de infraestructura y energía a grandes rasgos, ya sea de financiamiento meramente privado, APPs, o que sean susceptibles de dicho esquema, ¿no? En casos excepcionales, vemos ahí, si le rascamos, que tenemos el Tren Maya, que tenemos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, todos ellos obra pública tradicional, pero que por la relevancia del mismo, Banobras recoge y los pone, lo incluye en Estado, ¿no? ¿Qué encontramos en este Proyecto México, no? Encontramos 905 proyectos listados hasta el día de ayer. Aproximadamente 30 son de esos famosos acuerdos 1 y 2 que celebraron con la iniciativa privada de reactivación de la economía. De estos 905 proyectos, 53 son proyectos eléctricos, pero van a ver cómo se va pulverizando los datos. 53 son proyectos eléctricos, de estos 53, 38 son de transmisión y distribución, 15 de generación, 1 térmico, 8 solares y 6 eólicos, y de estos 15 de generación, 14 son de la primera subasta a largo plazo, ¿no? Entonces, vemos cómo
no llegamos ni al 10% de los proyectos que están listados y que tienen, digamos, preferencia o que están siendo analizados por parte de alguno de los, de la iniciativa privada para que puedan ser susceptibles de recibir financiamiento y que puedan ser, digamos, promovidos, ¿no? Haciendo un análisis de lo que, cuando estaba haciendo esta presentación me di cuenta de lo siguiente. Un proyecto sin pedigrí, que es aquel que no está ni siquiera listado en proyectos que están en la plataforma de Proyectos México, nunca va a ser susceptible de financiamiento, y ahorita les explico por qué. Entonces, digamos que proyectos sin pedigrí son menores a proyectos listados en esta plataforma, pero a su vez todavía hay una especie de peldaño más sobre la prelación de proyectos para el gobierno federal. Vemos que el plan de reactivación, este plan de reactivación que impulsó el gobierno federal con la iniciativa privada a través del famoso primer y segundo acuerdo, y que próximamente vamos a tener un tercer acuerdo que está siendo preparado hasta el día de ayer, tienen este orden de prelación, ¿no? Es decir, un plan de reactivación va a recibir mayor promoción, se van a enfocar más las autoridades gubernamentales en este tipo de proyectos y les van a referencia whatever that means, esta preferencia, ¿no? Y ahorita vamos a eso porque justamente fue lo que nos pasó en el caso concreto del proyecto Santo Hub, ¿no? Son 3 las bancas de desarrollo que típicamente financiaban proyectos de energía, ¿no? Veíamos que hasta hace un par de años, Banobras, NAFIN y Bancomext eran las instituciones to go por parte del gobierno federal, banca de desarrollo, que analizaba este tipo de proyectos y tenía una cartera y un portafolio impresionante de los mismos. Entonces, vimos que con gran tristeza que a partir de unos años para acá, el análisis de los proyectos por parte de estas instituciones se fue mermando, se fue haciendo menor y al final del día terminó por ser casi nula, ¿no? Antes de que les cuente, que vayamos al proyecto del Santo Hub, para poner en contexto a todos los que nos acompañan en la conferencia, me gustaría platicar respecto de los riesgos típicos en que se fija un banco normalmente para hacer un financiamiento, para que de ahí les ponga en contexto todo lo que nos pasó y vean por qué tuvimos lo que nos pasó con este proyecto. Antes de los riesgos, voy a hacer un repaso rápido del financiamiento energético para que también nos pongamos todos sobre el mismo nivel de entendimiento para que sea mucho más fácil y mucho más entretenida la aplicación del caso que me pasó. Perdón, César, Hay una varios pregunta. tipos. Sí. No sé, es que es muy interesante este listado que nos están mencionando. La verdad es que nosotros no lo habíamos tocado aquí en estas ponencias y creo que valdría la pena indicar qué se requiere, ¿no? Como para estar en este listado. Sí, un poquito más característico. un segundo, me voy a regresar a la slide, ¿no? De proyectos, ¿no? Proyectos México. Exactamente, Proyectos México. Lo que viene en su página web, porque al final del día es meramente una revisión que yo hice de la misma, menciona que para poder presentar un proyecto que sea susceptible de financiamiento privado, y literalmente es muy chistoso ver, y no me gustaría utilizar la palabra chistosa, pero cómo el gobierno, en aras de promover a proyectos que están actualmente sin apoyo gubernamental para el financiamiento, que típicamente es como se conseguían a través de un esquema mixto de financiamiento, pues está poniendo esta plataforma para que, por favor, el resto de la iniciativa privada pueda analizar más a fondo este tipo de proyectos y poder como entrar a detalle, ¿no? Pero cómo funciona y cómo se menciona es a través de un correo
se mandan los datos del proyecto que se pretende llevar a cabo de la iniciativa privada, y se registra en la plataforma, se hace un análisis. La verdad es que no sé de qué tipo sea el nivel de análisis que realizaban obras, y lo incluye dentro de este listado que actualmente hasta ayer, como les decía, había 905 proyectos listados, ¿no? Sí, clarísimo. Muchísimas gracias, César. No, hombre, ¿de qué? Y les digo que está muy chistoso porque voy a contarles la historia de terror que sufrimos en alguno de los órganos reguladores, pero eso es lo que nos decía, ¿no? Que había proyectos que eran, digamos, donde se les ponía más interés por ciertas razones, ¿no? Uno, porque hubieran sido listados en este plan de reactivación, porque hubieran salido en la mañanera, o porque estuvieran listados en o impulsados por algún servidor público en particular, ¿no? Entonces, por lo mismo, me tomé el atrevimiento de hacer esa clasificación de proyectos sin pedigrí, proyectos con listados en esta plataforma, y proyectos de la reactivación económica, o proyectos con GEMA, ¿no? Con GEMA del gobierno federal. Vamos a donde les decía de un repaso general de qué es un financiamiento, ¿no? ¿Cómo funciona normalmente este tipo de financiamientos, ¿no? En el sector energético? Y veo aquí a mi querido Claudio, que es mucho más experto que yo en temas de financiamiento, o a mi querido Cristian Rosales también, que trabaja al día a día en puros proyectos de financiamiento energético. Pero para poner en contexto a todos, hay típicamente 3 tipos de financiamiento, ¿no? Financiamiento corporativo, financiamiento de activos y el famoso Project Finance, ¿no? Que es donde más proyectos, o con el esquema que más proyectos hemos desarrollado en México. En el financiamiento corporativo, la diferencia es un financiamiento puro y duro, donde los bancos van a ver el balance crediticio de la acreditada para analizar el repago y la posibilidad que tienen o no de recibir el dinero íntegro que están otorgando el crédito. Muy fácil, el típico plain vanilla financiamiento. Luego tenemos el financiamiento corporativo, el financiamiento de activos, donde los bancos se sienten satisfechos con el activo que tienen enfrente. Es decir, que les voy a poner un ejemplo, se sienten, por poner un esquema burdo, se sienten perfectamente tranquilos con un activo, un barco, y otorgan el crédito en función del valor del activo. Eso sí, con una especie de recurso con el dueño del activo. Es decir, que si algo sale mal y se cobran con el activo, y aún así hay un pasivo a favor del mismo, pueden repetir en contra de la acreditada y del promotor del proyecto, el pago íntegro del mismo. Y la tercera arista es el famoso Project Finance, donde los bancos confían o hacen un análisis del proyecto integral y ven la proyección que tiene de recibir estos ingresos en el futuro, y a su vez analizan este proyecto para otorgar el financiamiento, y que de esa manera se pueda desarrollar el proyecto, ¿no? Normalmente, o casi nunca, no hay recurso en contra del promotor del proyecto, y por eso se crea esta famosa SPV, que va a ser la titular de todo el universo y el patrimonio de derechos, obligaciones, activos, permisos, licencias y demás, para que se aísle de los dueños del proyecto cualquier posible obligación, cualquier posible responsabilidad, y que no contamine el patrimonio de estos, ¿no? Básicamente así se ven los 3 tipos de financiamiento, ¿no? La estructura del financiamiento de Project Finance, básicamente vemos a los bancos, vemos a los sponsors, que son los promotores del proyecto, el owner, que normalmente es la sociedad de propósito específico, que es la que recibe el financiamiento de los bancos, que recibe el equity o el dinero, la inyección de capital por parte de los dueños del proyecto,
y el proyecto per se, que es propiedad de la SPV, que es el owner, ¿no? A diferencia del financiamiento estructurado, donde vemos que no hay promotores del proyecto, sino que hay unos bancos que otorgan el financiamiento a nivel corporativo y se va bajando a través de la cascada de la cascada corporativa. Finalmente tenemos el Asset Finance, que como los decíamos es muy similar al Project Finance, no, nada más que aquí hay recurso en contra del sponsor y el owner puede ser o no el sponsor, ¿no? Básicamente es como se ve a nivel general y sin entrar tan a detalle el tema del Project Finance y los distintos tipos de financiamiento. Vamos a enfocar en el Project Finance porque no me dejan mentir, pero por el tipo de economía que tiene México, por el tipo de mercado también que tiene México, que es un mercado, si bien no incipiente, es un mercado donde pues la mejor manera de llevar a cabo el Project Finance, el financiamiento es a través de Project Finance, aislando los riesgos. ¿Cuáles son los main features o las características de un Project Finance? El recurso contra los dueños, que ya estábamos platicando, es nulo o limitado, es decir, casi no hay y por lo tanto se crea una SPV, que es la que tiene el universo de activos, permisos, tierras y contratos con la finalidad de que se aíslen los riesgos. La siguiente característica es el off-balance sheet o fuera del balance, donde los dueños del proyecto, como aíslan sus riesgos, dejan los balances o sus bases casi intactos y permite de la misma manera que ellos puedan llevar a cabo otro tipo de financiamientos corporativos o demás, sin contaminar o sin ser contaminados por parte de la SPV y del proyecto en específico. Para ello, los bancos toman el riesgo de que el proyecto va a ser exitoso, es decir, para otorgar el financiamiento o no, hacen una proyección al futuro de cuántos ingresos va a recibir el proyecto para que de esa manera puedan ver cuál va a ser el repago, si se va a repagar, cuáles son los riesgos de que el repago no surta efectos, que no se cumpla, y cuáles son las distintas alternativas o escenarios donde el proyecto fracasa y cuáles son las indemnidades y los derechos que tendrían un escenario catastrófico, ¿no? Finalmente, la siguiente característica principal en este tipo de finance es que los activos del proyecto son de la SPV, a diferencia de un financiamiento corporativo donde puede que sea una subsidiaria o filial con trabajadores, bueno, ya voy a ir más adelante con el tema de los trabajadores, pero bueno, los activos del proyecto son de la SPV y no puede tener otro tipo de activos. Es decir, la SPV que hace, por ejemplo, un proyecto de género, no puede tener, no sé, no puede tener oficinas, no puede tener autos, no puede tener otras cosas que no sirvan para cumplir el propósito principal, que es desarrollar el proyecto, llevarlo a buen puerto, recibir ingresos por la venta de energía o por lo que sea de ese proyecto, o por si es transmisión o distribución, por la operación de la misma y el repago, ¿no? Y por favor, si hasta aquí vamos bien o existe alguna duda, por favor, siéntanse con la libertad de entrarle al kit. ¿Quién asume normalmente este tipo de riesgos? Pues la persona que esté en mejor posición de asumirlos, ¿no? Los riesgos de un proyecto casi siempre deben de estar, más bien casi siempre deben de estar controlados, mitigados, analizados, colocados a la persona que esté en mejor posición para soportarlo, manejarlo. ¿Y cuáles son este tipo de riesgos? Se preguntan. Y ustedes han estado en el día a día, en la operación, para la gente que como yo, que no nos dedicamos al day to day de la operación de una planta, pues ustedes lo pueden tener más identificados, ¿no? Pero básicamente aquí está un listado de los riesgos que encontramos normalmente en un financiamiento y que los catalogan así los bancos para poder
digamos, para tener una fórmula de colocación de los mismos, ¿no? Vemos que puede haber riesgos de construcción, por ejemplo, que el proyecto se retrase, que el proyecto, que se tenga un accidente con la construcción y entonces el proyecto no pueda construirse a tiempo, se construya o no se construya. El riesgo regulatorio, que es en el que vivimos día a día, por la falta de claridad regulatoria en algunos casos, en algunos mercados, por el inicio de nueva regulación que cambie las reglas del juego, como en el caso de Colombia, con la regla de la CREG nueva, la 079, o en, digamos, o cualquier otro tipo de riesgo regulatorio. Tercero, podemos ver el riesgo del precio del mercado, donde los precios se disparen de un día a otro. Si estás financiando en el mercado merchant, pues todo ese esquema de fluctuación de precios que se tiene que analizar y que se tiene que mitigar de alguna manera. Riesgo de recurso combustible para plantas convencionales, donde qué pasa, o donde los bancos tienen que analizar qué pasa si no se tiene el recurso o el recurso está muy caro y por lo tanto no pueden operar la planta. Riesgos de operación, digamos, que existan ahí instrucciones de despacho equivocadas, que existan algo que impida a la planta operar o despachar energía. Riesgo tecnológico en algunos casos, como en el tema de baterías, como en el tema de, ahorita que está muy de moda, del hidrógeno, que pues son tecnología no probada o con muy poca prueba y que por lo tanto pues los bancos son un poco renuentes a otorgar financiamiento o a subir el precio del financiamiento cuando está una innovación tecnológica de por medio. Riesgo político, principalmente en casos o en mercados globales donde hay un poco de inestabilidad política o donde no existe una claridad regulatoria o las reglas del juego se cambian de un día a otro. Riesgos ambientales, donde en el caso de proyectos que pueden afectar la flora y la fauna mediante algo o algún suceso por la operación, etcétera, y que por lo tanto se tienen que mitigar de alguna manera estos riesgos, o por los mismos bancos que tienen sus reglas de análisis ambiental y social y que tienen que cumplir con las mismas, o riesgos de insolvencia, ¿no? En el caso de que existan empresas grandes que de un día a otro pues pierdan la manera para satisfacer sus obligaciones o pierden sus recursos para satisfacer sus obligaciones y por lo tanto tengan que entrar en un escenario de insolvencia, ¿no? Básicamente, cualquier otro riesgo que se puedan imaginar, los bancos lo analizan, lo ponen en una balanza y con base catalogan y ven si otorgan el financiamiento, si lo otorgan, bajo qué condiciones y el costo de los mismos. Ahora sí, llegamos con este preámbulo, con esta explicación más o menos de cómo se analizan los tipos de financiamiento más clásicos para el Energy Finance, los diferentes riesgos que se toman en cuenta para el otorgamiento del financiamiento por parte de los bancos, cómo se mitigan, cómo se analizan estos riesgos y cómo se distribuyen entre las partes para atenderlo de la mejor manera y que de esa manera el banco otorgue este crédito. Entramos en el santo hoc de los proyectos energéticos. Y le puse el santo hoc porque, como para los que llegaron tarde, o no a tiempo más bien, le puse el santo hoc porque a este proyecto, que no voy a decir por temas de confidencialidad, no voy a decir cuál es, le puse el santo hoc porque le pasó al proyecto lo mismo que le pasó al personaje bíblico, ¿no? Si no salía de una, solucionaba un tema, entraba otro, y así
como dicen, in secula seculorum, ¿no? Existen todavía proyectos, todavía problemas, todavía no se llega a buen puerto, pero bueno, ya está financiado este proyecto. Y les voy a contar la historia, ¿no? Lo pongo, se los cuento porque esto es lo que les depara al resto de los proyectos que quieren financiarse y que están dentro del famoso listado que ya platicamos hace ratito y que son proyectos con pedigrí, ¿no? Porque entre líneas lo que quería decir es que los proyectos sin pedigrí no creo que puedan ser financiados o van a tener muchas trabas para poder ser financiados, ¿no? ¿Qué camino van a encontrar los proyectos que quieran financiarse de aquí al resto del sexenio? Pues recuerdan la historia del Santo Job. Un proyecto solar de X capacidad de la primera subasta de energía, los últimos proyectos que están pendientes de financiamiento de esta primera subasta, logró en algún punto del 2019 una autorización regulatoria que era pendiente, que les faltaba para poder cambiar de ubicación conforme todo con apego al marco de la ley y con apego al marco contractual del PPA de la primera subasta, logró cambiar de ubicación y inmediatamente se inició el desarrollo y en paralelo el financiamiento del proyecto. ¿Qué encontramos en el camino de 2010 a abril del 2021, que fue cuando se cerró el financiamiento y se desembolsó la primera parte del recurso del crédito? Vamos por partes, ¿no? Riesgos regulatorios. ¿Cuáles fueron los riesgos regulatorios a los cuales el Santo Job de los proyectos energéticos se encontró en el camino? Permiso CRE. Recordamos que 2019 y 2020 hubo por lo menos 7 u 8 meses donde no se otorgaron permisos de generación nuevos. De hecho, si me empujan un poco a darles datos, de diciembre de 2019 a marzo-abril del 2020 se habrán otorgado 4 o 5 permisos de generación y me estoy yendo muy alto. Uno de esos permisos, pues, afortunadamente fue del Santo Job y salió con un calendario, obviamente por el retraso regulatorio que existió desde la solicitud del permiso a el momento en que se otorgó el permiso, pues un poquito inexacto y ya no servía o servía muy poco para efectos del desarrollo del mismo y el análisis por parte de los bancos de si la construcción iba a llegar en el momento en el cual se decía en el permiso. Entonces, se modificó el calendario de obras con base en la posibilidad que se le dan a los permisionarios para poder modificar por única ocasión el plazo. Y bueno, pues creo que varios o todos los que hemos trabajado con generadores o suministradores o algún tipo de permisionario, pues hemos encontrado, ¿no? No contestan a tiempo, se tiene que amparar uno, se tiene que hacer mucha presión por parte de, digamos, ahí en las oficinas de la CRE, y bueno, ese fue el primer riesgo regulatorio en el cual se vio inmiscuido el Santo Job, del cual salió airoso. Sin perder la fe, el Santo Job de los proyectos energéticos se vio con el problema de los costos de interconexión inviables. ¿Por qué? Porque en algún punto del camino, al momento de que se modificó el calendario de las obras, como se modificó por más de 6 meses, el SENACE, conforme al manual de interconexión, solicitaba al permisionario o al Santo Job que volviera a hacer estudios de interconexión, lo cual duplicaba o triplicaba en algún caso el costo de interconexión, lo cual hacía el proyecto inviable. Obviamente eso fue a nivel informal, ya después cuando se realizó el análisis se vio que no tenía una afectación y por lo tanto
Nuevamente, el Santo Job salió airoso. ¿Cuál fue el tercer tema regulatorio al cual se vio inmiscuido, el cual se le presenta frente? Municipios. Los municipios pueden, digamos, no a su entera discreción, pero sí con cierto margen de discrecionalidad, a través de sus leyes de ingresos, cobrar licencias de funcionamiento, licencias de construcción, licencias de uso de suelo, con el precio que les considere que sea para ellos suficiente, ¿no? Y por suficiente me refiero a un gran margen de discrecionalidad con los mismos. Tuvimos en algunos casos, en algún municipio, cuyo nombre no quiero recordar, donde nosotros solicitamos una licencia de construcción que fue entre, digamos, a finales de año, y antes de que la ley de ingresos fuera modificada, conforme al proceso regular, que es a final de año, en diciembre, se modifica la ley de ingresos para que aplique el siguiente año, pues bueno, no fueron para el siguiente año, sino que para el momento en que lo estábamos solicitando, no aceptaron la solicitud de licencia y esperaron hasta modificar nuevamente la ley de ingresos para otorgar para modificar y recibir la solicitud de la licencia de construcción, la cual venía 4 veces al costo original al cual se estaba solicitando. Entonces, con el tiempo encima, la soga al cuello, el Santo Job no pudo hacer nada más que tener que pagar esa licencia de construcción para poder continuar con su proyecto. El cuarto punto, que me lo salto porque al fin del día sabemos todos cuál es este problema, ¿no? EBIS y análisis de impacto ambiental. En el caso de la EBIS, pues bueno, con la suspensión de plazos de la Secretaría, pues tuvieron a bien no trabajar por 10, 11 o 12 meses, ¿no? Entonces, estuvieron cerrados, o por lo menos cerrados al público, y no otorgaban y no contestaban absolutamente nada, ¿no? No fue sino hasta hace poco cuando reactivaron plazos y empezaron a de poco en poco. En el camino, el Santo Job se encontró a una afectación al Estado de Derecho. Le cambiaron las reglas del juego a la mitad, empezando con la política energética, luego, posteriormente, con la modificación de la LIE, lo cual puso a los bancos con los pelos de punta, ¿no? Oye, ¿cómo vas a mitigar este problema? Y al final los bancos tuvieron a bien ordenar o poner como condición para el desembolso que el proyecto del Santo Job presentara un amparo para suspender de alguna manera los efectos de la mano, es decir, que fuera con toda la industria para paralizar este cambio en las reglas del juego que podía de alguna manera afectar la manera en la cual los bancos estaban analizando el proyecto. No teniendo a bien solucionado el tema 5, nos vamos al tema número 6, ¿no? Que es el rechazo de las comunidades locales. Por alguna razón, en el sureste del país, se maneja una idea de que los proyectos renovables, en específico los proyectos solares, roban, si quieren utilizar esa palabra, el sol. ¿Cómo roban el sol? Pues lo voy a plantear diferente. Dicen que cuando hay nubes que pueden hacer que llueva y que esta lluvia pues pueda de alguna manera alimentar los cultivos de cada una de las personas que están ahí, ríos, puedan darle de beber al ganado, a sus aves, plantas, etcétera, pues las generadoras solares, que son el mismísimo Satán,
pagan vuelos de avionetas o disparan cañones al aire para hacer que las nubes se disipen y que no llueva de esa manera y por lo tanto exista más sol que genere en esas plantas y por lo tanto puedan tener más ingresos, ¿no? Entonces, esta desinformación se fue manejando por parte de unos estados del centro del país, pero digamos, el chisme se esparció muy rápido y bueno, llegó a el sureste y al sur del país y por lo tanto había rechazo de las comunidades locales de que se instalaran proyectos de esa envergadura. Número 7. Desacuerdo burocrático. Y aquí me voy a detener mucho y espero que no haya, bueno, ya hizo Ana María todas las advertencias que se necesitaban, pero bueno, digamos que imaginen tener dentro de su portafolio de bancos a todas las bancas de desarrollo del país analizando el proyecto y para adelante con term sheet y con todo, esperando el último comité para poder aprobar la firma de los contratos y de repente no tener ninguno. Eso le pasó al Santo Job. Después de 6 meses de due diligence que hacen los bancos para analizar todos los riesgos que ya les platiqué, después de firmar term sheets, de estar ya negociados los documentos de financiamiento, dos de las tres bancas de desarrollo se bajaron totalmente del barco con una mera explicación que decía, perdón, pero no puedo seguir analizando tu proyecto. Entonces el Santo Job tuvo que seguir teniendo fe y aplicó otra fórmula bancaria donde no necesitó a los miembros de la banca de desarrollo y utilizó la comercial para poder desarrollar su proyecto. Número 8. Ambiciones personales. ¿Se acuerdan que todos los políticos tienen enemigos? Pues bueno, digamos que un político en particular del estado donde se está desarrollando el proyecto le gusta tanto el proyecto y ve una oportunidad política ahí que abandera y dice que el proyecto va a salir por él mismo, pero lo que no cuenta es que sí, gana muchos adeptos, pero por el otro lado se pelea con el gobierno federal y con sus pares en vísperas de elecciones, lo cual hace que el proyecto se visualice como si fuera el proyecto de ese político. Y por lo tanto, trabas regulatorias, trabas municipales, trabas estatales, federales, etcétera, y hace que el proyecto siga teniendo un mal sabor para los funcionarios gubernamentales, ¿no? Esos fueron los problemas políticos o sociales que el pobre proyecto Santo Job se encontró en ese año y medio de camino. ¿Qué otros riesgos encontró el Santo Job? Llega marzo del 2020, COVID. Entonces, todos los retrasos, oficinas cerradas, fuerza mayor, incrementos en el precio y aquí me voy a tener suspensión eterna del SENACE. El SENACE en algún punto de marzo suspendió sus plazos y no fue, no recuerdo, sino hasta septiembre. No, perdón, creo que hoy en día siguen los plazos suspendidos y solamente están contestando algunos, o siguen trabajando, pero legalmente no hay un conteo de plazos porque los plazos siguen suspendidos y por lo tanto no pueden forzar a la autoridad a contestar. Digamos que tú estás esperando una respuesta a tu estudio a tu cambio de operación comercial en más de 6 meses. Te dicen, ya la tengo aquí, pero no te la puedo entregar porque los plazos están suspendidos y por lo tanto no puedes notificarte. Pues bueno, eso también le pasó al Santo Job. Número 10. Ever Given Vessel. Los módulos de la planta del Santo Job vienen de China
y tienen que pasar por el canal de Suez en algún momento. ¿Se acuerdan que hace 3 o 4 meses hubo un barco llamado Ever Given que tapó el canal de Suez y por lo tanto hubo un escenario catastrófico en las transportaciones marítimas a nivel mundial? Pues bueno, módulos de esa exportación venían hacia México y por lo tanto un posible retraso en el mismo, ¿no? Número 11, precio del tecnosilicato. Hace 2 meses o 3 meses, al Santo Job le notifican los fabricantes de módulos de China que el precio del tecnosilicato que utilizan para la creación de los módulos se triplicó o cuadruplicó en algunos casos, y que por lo tanto, si ellos cumplían sus contratos al precio acordado, iban a quebrar y por lo tanto preferían romper el contrato antes de continuar con el mismo. Entonces, tiene que renegociar precios para que no lo dejen tirado, porque el calendario de obras está tan ajustado que si se sale tantito, pierden. Y dice, bueno, ya solucioné todos estos 11 temas que fueron un ejemplo de resiliencia y de fe para el Santo Job. Y el número 2 en el cual estás ahorita, un par de meses, abril de este año, reforma laboral. Piden que todas las sociedades en México, con la finalidad de, digamos bien, de evitar que esas empresas se ahorren el PTU, pues hacen una regulación de manera absurda y una interpretación absurda de las autoridades que dicen que las empresas siempre reciban el ingreso que sea, solamente pueden tener, más bien tienen que tener arriba de 2 o 3 empleados para operar, lo cual es absurdo porque, recordamos, es una SPV y las SPVs típicamente no deberían tener empleados porque todos los subcontratan para aislar los riesgos, ¿no? Entonces, número 12, reforma laboral, SPV, tienes que contratar empleados para poder cumplir con tu operación de la planta. Y ahí estamos. Se me olvidó. 13 y 14. Otros riesgos. Tienes a CFE de contraparte. Digamos que los bancos luego te piden una obligación solidaria de CFE corporativo conforme al PPA, es algo legal, algo obligatorio que tienen que darte, pero te lo dicen, pero no te dicen cuándo te lo dan. Entonces, imagínate estar en un escenario donde estás esperando únicamente un papelito por parte de CFE que dice que CFE corporativo, CFE Holding se obliga de manera solidaria con tu off-taker, con CFE suministro básico, y que ese papelito no llegue a tiempo o nunca llegue. Filtros y filtros y filtros, y ese fue el escenario de fe donde el Santo Job tuvo que aguantar más y tuvo que tener más paciencia. Y por último, RPP. Hay registros locales donde los proyectos, todos los proyectos de registrar, ya sea sus arrendamientos o las compras de sus tierras que luego necesitan para donar a CFE, donde se va a instalar la subestación e interconectarse, etcétera, ¿no? Como todos estos proyectos se analizan en un escenario de Project Finance y se aplican o existen fideicomisos que están de por medio, pues a muchos funcionarios locales lamentablemente les cuesta un poco de trabajo entender cómo funciona el fideicomiso y por qué se tiene que registrar. Y bueno, digamos que en un escenario donde estás a nada de recibir los recursos del crédito y necesitas este registro sí o sí, el funcionario del RPP se vuelve el presidente de la República. Entonces, todo el mundo quiere hablar con ellos para poder explicarles cómo funciona. Ese fue la última de las trabas que sufrió el Santo Job de los proyectos energéticos. ¿Qué pueden esperar los futuros proyectos asumiendo que se financian? ¿Qué creen? ¿Lo mismo o peor?
Yo pensaría lo que, mismo o peor, ¿no? ¿Perdón, Ángel? Yo pensaría que el panorama, ¿no? Para financiar se ve muy complicado, ¿no? Por lo menos en lo que resta de este par de años, ¿no? Justo por Sí, todos estos correcto. libros que tú acabas de comentar. Exactamente, y los que no nos imaginamos, ¿no? O sea, regulatorios, políticos, sociales, de burocracia bancaria, de funcionarios que quieren, que no quieren que un proyecto salga o que quieren que el proyecto salga, eh, sobre todo inactividad regulatoria, donde muchos permisos o solicitudes de permisos o de permisos o modificaciones están ahí en el cajón de un funcionario público que muere por sacar estas resoluciones, pero que por X o por Y traen línea de que no lo pueden hacer. Por ahí me decía un funcionario importante de esos que te dan cosas, o sea, que resuelven los actos administrativos, que traían línea de que no podían otorgar ningún permiso salvo que estuviera dentro de estos planes, que ya les mencioné. Entonces, digamos, suena un poco aventurado y un poco difícil poder llevar a cabo un financiamiento en los próximos 3 años que faltan, ¿no? Afortunadamente sabemos, y es público y lo van a escuchar dentro de muy poco, Banobras otorgó este financiamiento, fue el único de la banca de desarrollo que pudo resolver la vida al Santo Job, y lamentablemente los otros bancos no están analizando proyectos energéticos a gran escala. Y hago el caveat a gran escala porque sí hay facilidades o mecanismos y programas que están llevando el resto de la banca de desarrollo para abasto aislado, para generación distribuida, para proyectos un poquito más chicos y como, digamos, más sociales en temas energéticos, pero financiamiento de proyectos a gran escala como los conocemos, por lo menos en los próximos 3 años, salvo los que les dije, los 13 proyectos de la primera y tercera subasta, si es que salen, pues no creo que existan algunos otros que puedan obtener financiamiento. Entonces, no sé si quieren aquí platicar, que sigamos alguna pregunta, un comentario para el Santo Hub, lo que quieran que puedan, para poder abrir la plática. Yo creo que primero hacerte una pregunta que existe aquí en el chat, que la comentaron casi desde el inicio de ponencia, y es de Isabel Silva, y dice, ¿a qué correo pues se puede mandar iniciativas de proyecto? No sé si lo tengas, y si no, pues Okay. si después lo puedes compartir, sería perfecto. Sí, te lo mando, lo vi allí, no lo tengo a la mano, pero se los mando. Vale, sí, muchas gracias. Luego dice, ya vi, Aaron Vilchis, suena a un municipio del sureste, jeje. Sí, sí y no. Lo voy a hacer más genérico. Un municipio del sureste sí modificó la ley de ingresos justamente tres semanas antes de que presentara la ley de ingresos del siguiente año para poder cobrarnos una licencia de construcción. Pero también por ahí sé de alguien que modificó este año, hace un par de semanas, o esta semana, ya no sé en qué día vivo, modificó su ley de ingresos para cobrar una placa de operación y sacar dinero de alguna manera porque no tiene absolutamente ningún otro tipo de ingresos, ni otro tipo de proyectos grandes en su municipio, ¿no? Y está en el centro del país. No, y creo que además se da en todo el país, ¿no? O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, en la zona occidente y en el norte. Creo que sí es como generalizado esta práctica. Creo que Claudio quiere comentar algo. Hola, mi estimado César, ¿me escuchas? Hola, Claudio, sí.
Todo Qué bien. bueno, gusto saludarte. Igualmente. Bueno, felicidades primero por este ejercicio, este esfuerzo y explicarnos lo que sufrió, como dices, el pobre proyecto. Muchas de las cosas que comentas desafortunadamente son históricas. Como bien lo comentas, los municipios, ellos tienen un margen legislativo muy corto, pero lo poco que pueden hacer es crear sus códigos municipales, ¿no? Y entonces, efectivamente, esto no es propio de la 4T, siempre han modificado sus códigos municipales a contantillo. En un proyecto fotovoltaico en el centro de México, hicieron exactamente lo mismo, lo que tú comentaste, y lo que hicimos fue declarar una fuerza mayor, ¿no? Y la ganamos, ¿no? Afortunadamente. Ahora, el problema es efectivamente que sales de uno y te metes en otro problema y ni siquiera es por una ineficiencia en la gestión del proyecto, sino porque parece que todo está hecho para matar a los proyectos, ¿no? Bueno, no parece, está hecho para matar a los proyectos. Hay ya digamos, la tendencia de que CFE, lo que ellos mismos llaman adquisiciones estratégicas, pues es como el corral, yo le llamo el corralito, ¿no? Es una tendencia dolosa hacia donde quieren llevar a los proyectos, y es un tema, efectivamente, como bien lo comentas, de resiliencia, ¿no? No estamos hechos para judicializar todo el sector y sin embargo llevamos 3 años y desafortunadamente creo que van a ser 3 años muy complicados en materia judicial, ¿no? Viene la reforma a la Constitución en materia energética, eléctrica en concreto, porque han abandonado el discurso en materia petrolera, la reforma a la Constitución, y de llevarse, y no sé, yo creo que nadie sabemos en qué términos va a venir, pues bueno, si es otra de las pifias que les gusta, pues vamos a entrar otra vez en un mundo de amparos eternos, ¿no? Ha habido financiamiento, sí, a proyectos de subasta, pero han sido verdaderos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, sí hay que, como bien haces en este excelente ejercicio, César, sensibilizar de que desafortunadamente ahorita las condiciones no son las óptimas. Estamos desarrollando un mecanismo, ¿no? De intentar mitigar el riesgo político en los project finance, pero no es algo que propongan los abogados, sino que son políticas internas de los bancos y, pues si ellos no lo cambian, difícilmente veremos financiamientos, ¿no? Te felicito, César. Muchas gracias, Claudio. Sí, efectivamente. La verdad es que luego las mismas estructuradores de personas que estructuran proyectos de Project Finance prefieren utilizar multilaterales o banca internacional para poder de alguna manera mitigar el riesgo político. Sí, y si te soy sincero, antes funcionaba, pero ahorita las mismas multilaterales están pidiendo requerimientos absurdos dentro de tu crédito para que puedas mitigar ese riesgo político que en última instancia ellos deberían de ayudarte a resolver. Entonces, sí, efectivamente, en la medida en la que los bancos no cambien sus políticas internas o su marco interno para poder sortear esos riesgos políticos que en nuestro país actualmente son muchos, pues podemos decir con cierta precisión y sin miedo a errar que no veremos proyectos diferentes a los de subasta financiarse en el futuro cercano, ¿no? Correcto. Probablemente los sindicados sea un tipo de respuesta, pero tampoco es la panacea, ¿no? Sí, no, tampoco, y es un financiamiento un poco más caro, ¿no? Entonces, sí, justamente los sindicados salvaron al Santo Job, pero no debió de haber llegado a ese grado, ¿no? Exactamente. Un abrazo, César. Igualmente, Claudio, estás muy bien. César, de este lado, Cristian. Oye, pues muchas gracias por la presentación. Y yo tengo realmente un comentario y una duda, justamente como lo que decía, ¿no? O sea, el tema de la complicación regulatoria, por ejemplo, y como lo decía Claudio,
el tema de los municipios y este margen de estas facultades que tienen, sí, se está dando mucho en todo el país y la verdad es que hay veces que también ellos mismos creo que no entienden que pues también pueden matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Aquí el tema es que, como lo comentabas, me gustó mucho cómo lo explicaste de los riesgos, pero pues también no entienden que hay un comité, por ejemplo, para los demás, que luego retrasan los proyectos, ¿no? Retrasan las fechas que tienen de operación, de la operación del COD, para entrar en operación, todo lo de prearranque, compromisos pactados y que al final pues hacen incurrir desafortunadamente a los desarrolladores si no tienen el permiso, pues no pueden arrancar, ¿no? Esa es la lógica. Y si no arrancan, pues no llegan a la fecha que habían acordado arrancar y al final eso ya deriva como en muchas cosas internas de los bancos y contractuales en materia de financiamiento y ahí tienes al pobre desarrollador tronándose los dedos, pagando multas, incumplimientos y pidiendo dispensas en términos de los contratos y para poder aplazar los permisos. Y como dices, no solo de la 4T es eso el reto, sino también con el COVID. O sea, no hay plazo y yo quedé en empezar a operar en mayo de 2021 y estamos a agosto y todavía no me dan el permiso, ya estoy listo, ya terminé de construir, pero no puedo entrar, no me dicen nada y pues al final pues sí son incumplimientos y como dice Claudio, ¿no? Luego también con causas de fuerza mayor, o sea, sí los bancos se han flexibilizado en algunos casos, pero pues en otros también, ya no solamente es de los bancos, ¿no? Porque los bancos le deben a otros bancos, ¿no? Entonces, va complicando bastante más y hace que México como tal no cumpla fechas, metas o que tenga el ánimo de desarrollar proyectos y entonces quedamos mal, pues en todos lados, ¿no? A nivel local, pues matan a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Sí, claro. A nivel federal, pues vamos súper atrasados, íbamos a muy buen ritmo con el tema de las energías renovables, por ejemplo, y los bancos, perdemos realmente credibilidad en proyectos que pues al final, pues ya no me gusta hablar como temas de política, porque no son demasiado grandes, pero al final, pues sí, repercuten muchísimo al país y a nivel de empleos, ¿no? Entonces son cosas que sí afectan y pues el Project Finance es una de los pilares, ¿no? De desarrollo del país. Correcto, Cristian, sí, definitivamente. Sé que, y me he enterado de 3 o 4 proyectos que si el Santo tuvo problemas, creo que en el norte del país, cuando se te vence el permiso, pero tú ya empezaste las pruebas y que por lo tanto técnicamente ya podrías, hay una interpretación de que tú estás en operación o que ya estás interconectado, pero la postura del SENACE del norte es que, del nordeste, y no me acuerdo cuál otro, norte creo, que si aunque hayas pasado las pruebas y aunque hayas contemplado todos estos requerimientos para la entrada en operación, si tu permiso no está vigente o dentro del calendario no está la fecha vigente, tú no puedes entrar en operación. Entonces tenemos estos 3 o 4 proyectos que les menciono en el limbo por más de 6 meses, donde ya acabaron las pruebas, ya están inyectando energía en el mercado, ya están siendo despachados como si estuvieran en pruebas, pero como no han recibido el permiso de generación actualizado, pues, o nuevo en algunos casos, pues no pueden ser declarados como en operación comercial, ¿no? Entonces, sí, y eso causa muchos conflictos y eso causa mucho ruido a los bancos porque los bancos que financian son lo mismo, ¿no? Entonces, si financiaron un proyecto que ya tuvo este problema, pues obviamente te van a fiscalizar con lupa en el proyecto que está siendo analizado y por lo tanto puede que no lleguen nunca a un acuerdo en los términos de los cuales van a plasmar ese escenario para que no les pase, ¿no? Entonces, sí, justamente como mencionas, ¿no? La experiencia de algunas regiones en el país tiene repercusiones sobre los nuevos proyectos y hace que los bancos puedan
ser más exigentes con los mismos, ¿no? Sí, ese era el comentario. Ahora te quisiera hacer una pregunta que es más este tema, ahora que estás en una empresa, saber qué opinas o cuál ha sido tu experiencia, pero sí, nada más para terminar el del comentario, yo me acuerdo que me tocó una multa de, imagínate, de 500 millones de pesos por no tener una licencia de construcción. No puede ser, de verdad, no puede ser. O sea, y eran dos municipios, una de 250 y la otra de 250. Entonces, al final, pues obviamente los bancos no les gusta absolutamente nada y menos con esa cantidad, entonces sí se va volviendo como una bola de nieve que va cayendo y se va haciendo grande, 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 grande y al final cae, el problema se hace muy, muy mayúsculo, ¿no? Oye, pero mi duda muy específica era sobre tu experiencia en temas de, justamente en financiamientos, porque he visto que, a ver, legalmente pues se requiere, a nivel internacional se está pidiendo, pero pues es algo que apenas está haciendo, está creciente en México, que lo están pidiendo, pero el tema este, por ejemplo, temas de sustentabilidad, por ejemplo, ustedes como por ejemplo en desarrolladores o en este proyecto del que comentaste o en general, que normalmente ya ves que luego los bancos internacionales ya piden algunos criterios específicos en temas de sustentabilidad, como por ejemplo apego a los principios de Ecuador. Entonces, no quisiera meterme en algún documento o algún código normativo específico, sino más bien como empresa, cómo se han apegado a eso, cómo han digerido eso, porque al final, pues va a ser algo que es algo que toman mucho las instituciones financieras internacionales pues, para prestar los dineros, Sí, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo ustedes lo han digerido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, es una excelente pregunta. La verdad es que yo te voy a contestar con lo siguiente. La reciente reforma a estos principios de Ecuador causó, o posible reforma, la verdad es que en temas de soft law no estoy tan al tanto, pero según yo están en proceso o ya se reformaron Sí, la los versión principios de Ecuador. 4 y que ya te pide hasta Sí, como un análisis de derechos humanos. Entonces, exacto. es un tema, es un tema. Entonces, esta reforma de los principios de Ecuador causó un gran revuelo dentro de la empresa. Se contrataron el doble de personas en el área de ENS, de Environmental and Social, con la finalidad precisamente de atacar estos principios de Ecuador, esta cuarta versión de los principios de Ecuador, y que de esa manera, desde el momento del desarrollo, porque antes, como nada más para el beneficio de todos, los principios de Ecuador traen requisitos mínimos ambientales y sociales que los desarrolladores tienen que cumplir para que son susceptibles de ser financiados por esta banca. Normalmente es un conjunto de bancos los que se ponen de acuerdo y que ponen este threshold, estos requerimientos mínimos, y los publica a través de estos principios de Ecuador. Hay bancos como un francés muy famoso, Société Générale, que tiene sus propios principios, que son más que el principio de Ecuador, o el mismo IDB, que tiene más que los principios de Ecuador, pero al final del día se resumen en los mismos, ¿no? Son los requerimientos mínimos que tú tienes que cumplir para poder desarrollar un proyecto y tener a cargo o en compliance los elementos sociales, los elementos ambientales. Entonces, lo que hacían típicamente antes era ya a una etapa avanzada del proyecto. Por etapa avanzada me refiero cuando ya tenías los contratos de construcción y de operación firmados, cuando ya tenías permisos, cuando ya tenías las tierras, pues entonces ya te enfocas a ver cómo funcionaban los principios de Ecuador y tratar de cumplir con los mismos, porque ya empezabas en la fase de financiamiento. Ahora no, ahora la reforma número 4 lo que trae es, como dice Cristian, ya principios de derechos humanos, y desde la fase en la cual tú ya estás negociando las tierras tienes que tomar en cuenta y observar esos principios con la finalidad de que cumplan con los mismos. Entonces, a nivel empresa y
y no solo la mía, sino sé de varias, 2 o 3 empresas que duplicaron su área de IANES con la finalidad de atacar, de hacer una comprensión exhaustiva y de cumplir desde el día 1 con todos estos requisitos que te solicitan los principios de Ecuador, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias. Buenísimo. Querido Aaron, antes de darte la palabra, me gustaría contestar la pregunta de Neida, que lleva ya un ratito esperando su respuesta y no queremos que se enoje conmigo. Dice, ¿las agencias de energía apoyan en algunos estados del país este tipo de proyectos para mitigar riesgos en su ámbito geográfico o es irrelevante? No, sí, Neida, de hecho, en el caso 2, no el de Santo Hub, sino en el caso que mencionaba del centro del país, donde un presidente municipal acaba de reformar la ley de ingresos para cobrar, si mal no recuerdo, casi un 100% más de la placa de funcionamiento, la Agencia Estatal de Energía estuvo muy involucrada, estuvo en plena acción con el Poder Legislativo del Estado, con el Cabildo Municipal, con el presidente municipal, con la finalidad de promover y de echarle la mano a los proyectos y decirle, oye, a ver, esto es un deal breaker para que llegue el día de mañana una planta nueva y te ayude. Es decir, les decía, pues sí, es bueno tener el 100% perdón, 1 millón de pesos de 0, es mejor tener 500 de 2, ¿no? Entonces, decía este señor de la agencia que tuvo mucho contacto con el presidente municipal y con los diputados locales para poder decirle que de esta manera, si se aprobaba el incremento en la ley, podía tener repercusiones catastróficas y se podía crear un precedente que a la larga, no en 2, en 3, sino 5 o 10 años, pudiera inhibir inversiones en el municipio y por lo tanto, como dicen en mi pueblo, quedar chiflando en la loma, ¿no? Entonces sí es muy relevante el apoyo que tienen las agencias de energía, porque al final del día, luego, no quiero decir que todas, pero la mayoría no está alineada a ningún interés político y por lo tanto promueve el desarrollo de los mismos. Aaron, ahora sí, perdóname. César, ¿qué tal? No, ningún problema. Muchas gracias primero que nada por sus aportaciones, César, Cristian, Ángel, Claudio. Pues algo de mi experiencia reciente es respecto al desarrollo de proyectos. Igual entiendo que sufrimos del mismo mal todos, ¿no? Al final se nos van a acabar los nombres bíblicos de tantos santos abnegados que tenemos entre manos. Entonces, prácticamente hay un par de dudas que me surgen un poco, más que nada relacionadas con experiencia reciente. Sobre todo en cuanto a los proyectos Greenfield, Brownfield, entiendo que muchos de los financiamientos que han tenido que entrar en este proceso de salto de fe constante son normalmente sobre proyectos ya bastante bien apalancados. Un buen PPA, un PPA propiamente de Suba, pero no sé si hayas observado alguna perspectiva respecto de los proyectos que están desarrollándose apenas. Muchos son muy sólidos, muchos están en zonas de muy alta demanda, bien lo ves en el puesto que tienes, pero al mismo tiempo enfrentan la misma incertidumbre del COVID y la misma incertidumbre de las políticas públicas, en dos niveles, tanto en lo que quieren crear con la política pública, tanto en cómo aterrizarlo, porque finalmente incluso los operadores jurídicos que para efectos de financiamiento te brindan el papelito que te dice si pasas o no pasas, ya no están autorizados o no están tan seguros como para decirnos pasas o no pasas. Entonces, esto nos lleva a los mecanismos ya mencionados por Claudio, por Cristian, para poder mitigar un poco el riesgo de que tu proyecto se quede haciendo burnout hasta que le truenen las llantas. No sé qué perspectiva hayas observado en ese sentido. Y en otro, un poco de manera complementaria, he observado también que hay una tendencia en cuanto a financiamientos nuevos de proyectos que incluyen a un desarrollador y un financiador
que es el que busca el PPA, etcétera, que dichos financiamientos, un financiador no, perdón, un socio financiador aparte. Digamos, están el socio y el desarrollador y ahora muchas veces incluso ambos acuden a buscar financiamiento conjunto y ya no entran dentro de un esquema de contrato sinalagmático normal de desarrollador va con banco, sino que ahora entramos en sistemas ya trialagmáticos, donde está el banco y el banco se pone de acuerdo con los dos, ya los dos nos truenan los dedos, ya los dos nos lleva y nos va y nos hace hablarnos bien, aunque muchas veces sabemos que no es que puede haber problemas entre ambas partes, pero al final veo que se han impulsado estos esquemas más colaborativos. Propiamente la pregunta sería si ya en la praxis se han observado algunos esquemas de estos, y si en su opinión, ya no solo tuya, sino de todos, si creen que estos mecanismos sirvan para mitigar estos riesgos del ente regulatorio diagonal de riesgo político en el que nos encontramos. Es una pregunta muy esotérica, entonces, y me refiero a esotérica, Aaron, porque sí, en los últimos 2 años, tratando de desarrollar proyectos, al fin del día te encuentras con una excelente ubicación, con un excelente desarrollo inicial, Greenfield, donde ya tienes las tierras amarradas, en algunos casos una tierra privilegiada que antes rezábamos por tener, donde solamente 1 o 2 propietarios de propiedad privada, en algunos casos ejidos con ya todas las requisitos de ley totalmente cumplidos, etcétera, ¿no? Llegas a la fase de desarrollo y lo que me ha costado, o mi experiencia, lo que he visto es que en el momento en que llevas el proyecto con un off-taker, los off-takers, los consumidores de energía están con muchísimas ganas de comprar energía. No saben cómo en algunos casos, pero en el momento en que te pones o empiezas a decirles que van a pagar menos por la luz, etcétera, todos estos off-takers son off-takers grandes, con balance crediticio, con calidad crediticia. En algunos casos ya han llevado antes este tipo de proyectos de project finance. En algunos casos nos toca educarlos desde cero. Pero en el momento en que ya estás o pones en una balanza, o pones sobre la mesa a los bancos para el análisis del proyecto, en mi experiencia lo que he visto es que a los bancos no les está gustando y no están financiando, o no me ha tocado, proyectos donde la contraparte, donde el off-taker sea alguien distinto a CFE o una empresa, ya sabes, en este caso es triple B, ¿no? Triple B más, creo. Pero fuera de ahí, han tenido muchas trabas y han puesto muchísimos peros para financiar a alguien, aunque tengan una calidad crediticia impecable, ¿no? Entonces, creo que se están deteniendo mucho en ese sentido, uno, en la calidad crediticia al off-taker, que va de la mano. No creo que la razón sea la calidad crediticia al off-taker, sino va de la mano del panorama regulatorio y político y energético actual. Es decir, ¿por qué voy a tener voy a tener concesiones con el comprador de la energía, con el nivel de comprador de energía que me están trayendo, tomando en cuenta todo el panorama actual? Es decir, el panorama actual de cambio regulatorio, el panorama actual de reforma a la LIE, reforma en Constitución, lo estoy soportando si el off-taker es CFE y el mismo Estado, ¿no? Porque el mismo Estado no se metería el pie. Pero en el momento en que yo estoy con un off-taker que no tiene nada que ver con el gobierno y que en algunos casos puede que no tenga el balance requerido, pues definitivamente no le entro, ¿no? Y ahí es donde he visto que hay muchísimas trabas por parte de los bancos y los financistas para poder otorgar o siquiera revisar el financiamiento de un proyecto, ¿no? Y la segunda pregunta, que era ya como más a nivel de todos, no sé si alguien quiere opinar para que esto no sea un monólogo, pero sí, no, a ver, donde he visto también muchas trabas es
por parte de los mismos. Para empezar, antes un proyecto Greenfield empezaba con tierras y con solicitud de permiso de generación, ¿no? Eso muy claro. Ya ahí empezaban a analizar los proyectos y ahí es donde empezaban a cobrar vida. Ahora sí se amarran las tierras, pero la solicitud del permiso ya no te garantiza nada, ya no te garantiza que en 60 días hábiles, conforme al reglamento, te van a otorgar el permiso y vas a tenerlo a lo mucho después de los requerimientos de información que te solicitan. No, ya no es garantía. Entonces, pues obviamente cuando antes había mucho mercado de Greenfield, ahorita te llegan Greenfields que sabes que ya no van a hacer. O sea, antes era mucha emoción de, sí, mira, me llegó este proyecto que tiene tierras y que tiene una solicitud de permiso. Perfecto, vamos a analizarlo. Si dan los números, lo compramos, ¿no? Y lo desarrollamos. Ahora no, ahora es, mira, este proyecto tiene tierras y tiene solicitud de permiso como 800 más. No creo que se financie, ¿no? No creo que llegue. No hay un off-taker. Le podemos vender la energía a CFE calificados o algún suministrador calificado con buen balance. Sí, no, ¿por qué no? Y ahí es donde se están deteniendo mucho estos proyectos. Pues sí. A mí me gustaría hacerte una pregunta. En tu experiencia, pues trabajando con Centroamérica, ¿tú consideras que el migrar a otros países de la región, no necesariamente Latinoamérica, donde hay países que están a la vanguardia pues en este tema de energías renovables, como puede ser Colombia, sino la región de Centroamérica, ¿no? ¿Crees que sea la forma de superar las barreras que hay acá en México? Tú dices unificar un mercado centroamericano, México centroamericano. No, me refiero a las empresas, a la migración de las empresas a buscar proyectos fuera de México, ¿no? Por la cercanía. Sí, te voy a decir qué es lo que hemos visto. Normalmente se entra a un país en el momento en que hay una certeza de que va a haber un portafolio interesante de proyectos y que los mismos pueden ser financiados, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Debido a las economías emergentes, la mejor forma de poder financiar un proyecto es a través de este esquema de Project Finance, ¿no? Para que de alguna manera se aíslen los riesgos y que no dependas de la calidad crediticia o de la posible bancarrota del promotor o de la corporación, ¿no? El tema que hemos visto es que no hay mucho movimiento, o el movimiento que hay ha sido un poco complicado. Me voy a explicar. Hace poco hubo una subasta en Puerto Rico, y es Puerto Rico, ¿no? O sea, un territorio de los Estados Unidos que subastó PPAs de la utility de allá, que había firmado PPAs en exceso y debido a problemas de insolvencia, que cayó en Chapter 11 y por lo tanto tuvo que deshacerse de PPAs, los cuales estaba subastando de alguna manera, ¿no? Al momento que entrábamos a la subasta, incurríamos en el mismo riesgo, ¿no? O sea, ¿cuál es la calidad crediticia que tiene esta entidad que es del gobierno? Digo, si depende del Treasury de los Estados Unidos, pues sí tiene un balance crediticio satisfactorio, pero al final del día no había respaldo del mismo, ¿no? Y por lo tanto, un escenario de insolvencia, pues nadie quiso aventarse de tener a esta empresa de contraparte y por lo tanto, pues no hubo este tipo de proyectos. Panamá, sí, o Jamaica, por ejemplo, que hemos visto también, están con un portafolio interesante o con unas políticas de renovables interesantes y están haciendo que los inversionistas volteen a ver. Se están analizando las oportunidades y parecieran ser interesantes, pero el problema de Centroamérica es que o sea, si lo ves de manera aislada por jurisdicción, son países con economía muy chica, o sea, proyectos muy chicos. ¿A qué quiero llegar? Que proyectos de más de 15 o 20 megas luego son un monstruo para ellos, ¿no? Entonces, en un escenario de Project Finance donde lo que importa o donde es un negocio centavero, pues
no sale o si bien sí sale, no vale la pena hacer tanto esfuerzo como para que la tasa de retorno del ingreso sea menor, ¿no? Te voy a decir dónde sí está funcionando. En Colombia. Colombia, ahorita con las subastas, como tú bien mencionas, todo el mundo estamos volteando a ver allá. Ahorita están todas las empresas están registrando y la próxima semana empieza el registro o termina el registro más bien de la subasta de largo plazo y hay mucho apetito por el mismo. ¿Por qué? Porque está bien diseñada, el resultado son contratos bastante jugosos. Creo que se querían subastar hasta 3 gigas, una cosa así que era grandísimo. Y las reglas del juego están bien claras y el Estado de Derecho está bien, ¿no? Entonces, sí se ha visto que a través de México, primero México, que lamentablemente no continuó la ola, después Colombia, y de ahí puede causar una especie de efecto en cadena donde los diferentes países de Centroamérica puedan copiar las cosas buenas que hicieron México y Colombia en su momento, bueno, México en su momento y Colombia ahorita, y por lo tanto, pues iniciar esta ola de expansión de desarrollos renovables en la región, ¿no? O sea, la verdad es que creo que tu comentario es muy bueno, o sea, sí, como lo hemos visto, pues lento, pero creo que en algún momento se va a detonar, ¿no? Por la misma demanda. De hecho, en Colombia se están haciendo subastas a nivel gobierno, que como tú dices, la otra semana se cierran los pliegos, pero también a nivel privado. Hay una empresa que está realizando las subastas y tiene el apoyo del Ministerio de Energía, de Minas y Energía, ¿no? Entonces están como las dos caminos, ¿no? Y se está abriendo mucho el país a las renovables, porque efectivamente está viendo que su antecesor, que es México, está cerrándole las puertas y de una u otra forma la inversión va a encontrar dónde fluir, ¿no? Sí, no, definitivamente. Lo comparo mucho con el caso recuerdo, Cuba y Las Vegas, ¿no? O sea, perdón, de Miami y Las Vegas. Miami fue producto, Miami y Cancún fueron producto del cierre de Cuba en algún momento. Los inversionistas dijeron, bueno, Cuba está cerrado, que es lo más cercano, y se fueron a Cancún y Miami y vean las potencias que ahorita son como en términos de ciudad. Y en Las Vegas, en algún momento, las apuestas eran totalmente permitidas en la frontera de México, las prohibieron y se fundaron Las Vegas, ¿no? Digo, no en términos tan burdos, pero más o menos es la historia que se cuenta. Y es lo mismo, aquí como vieron que se cerraron las puertas de la economía, de una de las principales economías más grandes de la región, pues Colombia dijo, bueno, pues si nadie va a ver les van a cerrar las puertas, yo sí los recibo, señores inversionistas renovables, y aquí vamos a hacer proyectos de energía donde les esté permitiendo participar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, están, y si empiezan a copiar el resto de los países los buenos ejemplos que está dejando esta subasta, yo creo que podemos esperar una ola en el futuro cercano en la región, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, César. No sé si alguno tenga algún comentario o alguna duda sino para dar por terminada pues la sesión de hoy, para no quitarles más tiempo. Un comentario esperanzador, ¿no? Creo que la única esperanza que nos queda en ese sexenio es buscar nuevas alternativas, ¿no? De desarrollo de proyectos. Digamos, volvernos un poco más innovadores, buscar esas vías que al gobierno actual no se sienta afectado como tal, ¿no? Un ejemplo de ellos puede ser, pues, el abasto aislado como tal, ¿no? Entonces, yo creo que es el camino que nos puede quedar en México, ¿no? Buscar esas pequeñas vías, esos pequeños resquicios en donde sí podríamos desarrollar algunos proyectos sin tener tantas restricciones, ¿no? Como las que hemos mencionado, las que has mencionado más bien tú, César. Sí, efectivamente. Y es algo que la historia nos ha enseñado, ¿no? Cuando los que siempre sobreviven son los comerciantes y el sector privado, ¿no? Siempre buscan la manera en la cual pueden seguir generando un negocio. Y efectivamente, como tú mencionas, yo
hace poco alguien me preguntaba, oye, ¿por qué es lo que opinas y cuáles crees que sean las oportunidades en México? Y le dije, la verdad es que muy pocas, pero sí va a haber, y veo abasto aislado, generación local, etcétera, y generación distribuida como, como sectores o mecanismos donde creo que puede seguir involucrándose el sector privado y donde creo que puede haber seguir, donde se pueden seguir llevando a cabo proyectos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, no todo está perdido, hay que ver el vaso medio lleno, y creo que pues hay que buscar la forma en la cual nosotros podemos darle pues impulso a este tipo de proyectos. Muchas gracias, César. Hombre, gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad, la verdad es que estuvo divertida la preparación de la presentación y la plática. Espero que cualquier cosa, creo que les puedo mandar esta presentación y ahí pongo mis datos para que cualquier duda, comentario o quieran platicar, pues siéntanse con la libertad de hacerlo. Muchas gracias, César. Muchas gracias, César, por tu tiempo y pues por compartir nuestra experiencia. Gracias a nuestros asistentes. Nos veremos en 15 días para la sesión de unificación de pozos. Si te interesa, César, te esperamos también como asistente en esta y pues las siguientes sesiones, ¿no? Por La supuesto. invitación está abierta. Y pues a todas las personas que nos acompañaron hoy, también están invitadísimas en las siguientes. Ya que nos sigan en las páginas de Facebook para que vean las anteriores, ¿no? Y estén al tanto de las siguientes. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan bonita noche. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.